¿Alguna vez te has parado a pensar que Dios puede hablar contigo a través de las criaturas más simples? ¿Que incluso un animal que aparece de repente en tu camino puede portar un mensaje del cielo? La mayoría de las personas pasan por estos encuentros sin darse cuenta de nada. Otras reaccionan con miedo, repulsa o incluso violencia. Pero, ¿y si te dijera que en muchos casos ese encuentro no sucede por casualidad? Santa Faustina reveló algo profundo sobre la creación de Dios. Nada existe sin el permiso divino. Todo lo que fue creado conlleva un propósito. Todo puede servir como instrumento de gracia o como advertencia espiritual, dependiendo de la forma en que reacciones. Imagina la escena. Estás en casa, viviendo tu rutina, y de repente notas un animal cerca de ti. Puede ser en la ventana, en el patio, en el pasillo, a veces incluso dentro de casa. La reacción común es apartar, espantar, matar por impulso, pero el cielo no actúa por impulso, y cuando Dios permite un encuentro, siempre hay algo que enseñar. Santa Faustina enseñaba que la creación entera está sumergida en la misericordia divina. Cuando el ser humano actúa sin discernimiento, rompe esa armonía, y cuando rompe la armonía, algo dentro de él también se cierra. Pocos lo saben, pero hay criaturas que, según revelaciones espirituales profundas, no deberían ser muertas por un cristiano, no por superstición, no por miedo, sino porque su presencia puede cargar un significado espiritual específico. Ignorar esto es perder una oportunidad de crecimiento interior. Destruir eso puede endurecer el corazón. Hoy vas a descubrir cuáles son los 4 animales que un cristiano no debería matar, según revelaciones espirituales que se armonizan con la fe católica y con la visión profunda de Santa Faustina sobre la misericordia de Dios presente en la creación. Y presta mucha atención, el 4º animal de esta lista es justamente aquel que la mayoría de las personas considera repulsivo, sin valor o incluso maldito. Pero la lección escondida en él puede transformar completamente la forma en que ves tu propia caminada espiritual. Si crees que Dios habla a través de todo lo que Él creó, escribe ahora en los comentarios: Santa Faustina, enséñame a reconocer las señales de Dios. Este gesto simple ya es una apertura interior para lo que vas a aprender aquí. Pero quédate conmigo hasta el final, porque la última enseñanza trae una verdad tan profunda sobre humildad, misericordia y conversión que puede marcar tu vida para siempre. Antes de revelar el primer animal, es esencial que comprendas algo fundamental. Santa Faustina no veía el mundo de forma superficial. Ella entendía que Dios se comunica de manera silenciosa, especialmente con quien aprende a observar. Ella enseñaba que la creación es como un espejo. Cuando el corazón está en paz, ves señales de Dios en todo. Cuando el corazón está endurecido, ves amenaza incluso donde no existe. La Sagrada Escritura confirma esto. Jesús mismo dijo que ni un pequeño pájaro cae a tierra sin que el Padre lo permita. Si Dios se importa con algo tan pequeño, ¿cuánto más se importa con aquello que sucede cerca de ti todos los días? Santa Faustina advertía que matar a una criatura inocente sin necesidad real no es solo un gesto exterior, es un reflejo interior. Es la señal de un corazón que reacciona antes de discernir. Ella decía que quien se acostumbra a destruir lo que le incomoda acaba perdiendo la sensibilidad espiritual. Y cuando la sensibilidad se pierde, la persona ya no percibe más cuando Dios se aproxima. Existe además un punto muy importante del que casi nadie habla. El enemigo se aprovecha del miedo. Él distorsiona la creación de Dios para generar repulsa, superstición y confusión espiritual. Cuando actúas movido por el miedo, te alejas de la confianza, y sin confianza no hay verdadera fe. Por eso el discernimiento es esencial. No todo lo que aparece es una amenaza, no todo lo que asusta viene del mal. Muchas veces el cielo está intentando enseñar algo simple, pero profundo. Ahora que comprendes esta base espiritual, ha llegado el momento de revelar el primero de estos animales. Y te puedo garantizar, está mucho más presente en tu vida de lo que imaginas. Antes de continuar, haz algo importante ahora. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal Revelaciones de Santa Faustina.
Cuando haces esto, ayudas a que este mensaje alcance a otras personas que necesitan despertar espiritualmente. Y al suscribirte no te pierdes ninguna enseñanza que pueda fortalecer tu fe. El primer animal que un cristiano no debería matar es la paloma. Y esto no es por casualidad, ni por sentimentalismo. Desde el inicio de la historia de la salvación, la paloma ocupa un lugar profundamente ligado a la presencia de Dios. Santa Faustina enseñaba que Dios prefiere manifestarse de forma suave. Él no grita, Él no impone, Él toca el corazón con delicadeza. Y la paloma es exactamente esa señal, discreta, silenciosa y llena de significado. ¿Recuerdas el diluvio? Cuando todo parecía perdido, cuando la tierra estaba cubierta por las aguas y la humanidad parecía condenada, fue una paloma la que trajo la respuesta del cielo. No trajo palabras, trajo una rama de olivo. Era la señal de que Dios no había desistido del hombre. Más tarde, en el momento más sagrado de la vida pública de Jesús, nuevamente la paloma aparece. En el bautismo en el río Jordán, cuando el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. No fue un animal fuerte, no fue un símbolo de poder humano, fue la paloma, expresión máxima de paz, pureza y presencia divina. Santa Faustina comprendía que Dios continúa usando las mismas señales. Él no cambia, lo que cambia es la capacidad de las personas para percibir. Cuando una paloma aparece cerca de ti, en la ventana, en el tejado o en el patio, eso no debería ser tratado con indiferencia, mucho menos con agresividad. Según las revelaciones espirituales meditadas por Santa Faustina, muchas veces este es un convite silencioso a la paz interior. ¿Cuántas veces ya estabas inquieto, ansioso o angustiado, y sin darte cuenta, una paloma apareció cerca de ti? Tal vez la ignoraste, tal vez te pareció común, pero nada es común cuando Dios lo permite. Hay relatos conmovedores de personas que comprendieron esto tarde, pero lo comprendieron. Una mujer sencilla, madre de familia, vivía un periodo de profundo sufrimiento. Problemas dentro de casa, noches sin dormir, el corazón tomado por la preocupación. Todos los días, a la misma hora, una paloma blanca se posaba en la ventana de la cocina. Ella observaba en silencio, no hacía ruido, no exigía atención. Con el paso del tiempo, aquella mujer comenzó a percibir algo diferente. Siempre que veía la paloma, sentía una paz inexplicable. Nada había cambiado externamente, pero algo dentro de ella se calmaba. Después de meses, cuando la situación familiar comenzó a resolverse de forma inesperada, comprendió. Aquella presencia constante era un recordatorio de que Dios estaba allí, sosteniendo todo en silencio. Santa Faustina enseñaba que matar a una paloma por miedo, ignorancia o impulso es como cerrar la puerta a una visita del cielo. No porque la paloma sea divina en sí, sino porque simboliza la acción del Espíritu Santo, que actúa de forma suave y respetuosa. Ella aconsejaba algo simple y poderoso. Si una paloma aparece cerca de ti, no la apartes con rabia, no intentes expulsarla. Haz la señal de la cruz y di, aunque sea en silencio, Espíritu Santo, permanece en este lugar. Este gesto transforma un momento común en oración. Pasas a ver la creación con otros ojos, dejas de reaccionar por impulso y comienzas a actuar con discernimiento. La paloma enseña una lección fundamental. Dios no viene siempre con señales extraordinarias. A veces, Él viene en la forma más simple posible, esperando apenas que estés atento. Tal vez hoy mismo una paloma aparezca cerca de ti. Tal vez ya haya aparecido y no te diste cuenta. A partir de ahora, eso cambia. Pero la paloma es solo el comienzo. El próximo animal que vamos a revelar tiene un vínculo profundo con la pureza, con el trabajo silencioso y con una presencia materna que acompaña a la humanidad desde el inicio. El segundo animal que un cristiano no debería matar es la abeja. Y aquí entramos en una enseñanza que pocos conocen, pero que siempre ha estado presente en la espiritualidad católica más profunda. Santa Faustina comprendía que Dios actúa muchas veces en el silencio y en la constancia.
Y no existe criatura que represente mejor eso que la abeja. Este pequeño insecto que muchos espantan por miedo, carga un simbolismo espiritual bellísimo. Desde los antiguos monasterios, la abeja es vista como señal de pureza, orden y fidelidad a la misión recibida. Ella no vive en el caos, todo en la colmena está organizado, cada una cumple su papel sin buscar destacar. Trabaja incansablemente, recolectando el néctar y transformándolo en algo dulce que alimenta y sustenta. Santa Faustina veía en eso un reflejo de la vida espiritual bien ordenada, aquella persona que, incluso sin aplausos, permanece fiel, que transforma dificultades en crecimiento, que no vive para sí, sino para servir. Existe también un vínculo profundo entre la abeja y la Virgen María. La tradición espiritual siempre asoció la abeja a la pureza. Ella no se posa en lo que está corrompido, busca solo lo que está limpio, lo que florece. María vivió así, en silencio, sin llamar la atención, trabajando, sirviendo, guardando todo en el corazón. La abeja, con su labor constante y discreta, se convierte en un símbolo de esa pureza vivida en lo cotidiano. Por eso, Santa Faustina enseñaba que, cuando una abeja entra en una casa, la reacción no debe ser matar. Lo correcto es abrir una ventana, permitir que salga y transformar aquel momento en oración. Ella aconsejaba decir, aunque sea mentalmente, María guarda este hogar en la pureza y en la paz. Este gesto simple tiene un efecto profundo. Dejas de reaccionar por el miedo y pasas a actuar con conciencia espiritual. Hay un testimonio que ilustra bien esto. Un hombre adulto cargaba un trauma de infancia por causa de una picadura de abeja. Durante años, cada vez que una se aproximaba, entraba en pánico. Su reacción era inmediata, destruir. Cuando conoció esta enseñanza, algo lo confrontó interiormente. Se dio cuenta de que estaba dejando que el miedo gobernara sus actitudes. La primera vez que una abeja entró en su casa después de eso, el corazón se le aceleró. Pero decidió actuar diferente. Con las manos temblorosas, abrió la ventana y rezó. La abeja dio algunas vueltas y salió sola, y en aquel instante algo se rompió dentro de él. No fue solo el miedo, fue una dureza antigua. Con el tiempo, percibió que aquel pequeño gesto comenzó a reflejarse en otras áreas de su vida: más paciencia, menos agresividad, más dominio interior. Santa Faustina enseñaba que respetar la creación educa el corazón. Quien aprende a perdonar una vida pequeña, aprende, poco a poco, a amar mejor. En los antiguos conventos había una costumbre poco conocida. Mientras cuidaban las colmenas, los religiosos rezaban. Existía la convicción de que el ambiente de oración traía orden, calma y armonía. No era superstición, era entendimiento espiritual. La abeja nos enseña que la verdadera grandeza está en el servicio silencioso, que la dulzura nace de la fidelidad, que Dios se agrada más de la constancia que del espectáculo. Respetar a la abeja es honrar todo eso. Es elegir la mansedumbre en lugar del impulso, es permitir que el corazón se vuelva más semejante al de María. Pero ahora llegamos a un punto delicado. El próximo animal que vamos a revelar estuvo durante siglos rodeado de miedo, mentiras y supersticiones. Muchos aún cargan prejuicios sin saber por qué. El tercer animal que un cristiano no debería matar es el gato, especialmente el gato doméstico. Y aquí necesitamos caminar con mucho discernimiento, porque este es uno de los animales más rodeados por el miedo, distorsiones y falsas creencias. Durante siglos, el gato fue injustamente asociado a fuerzas negativas, magia y oscuridad. Estas ideas no nacieron de la fe cristiana, sino de la ignorancia y de la superstición. Santa Faustina advertía constantemente sobre ese peligro: confundir la creación de Dios con la maldad. Ella enseñaba que el enemigo se aprovecha del miedo para endurecer el corazón. Cuando el miedo gobierna, la persona deja de discernir y pasa a reaccionar por impulso. El gato, en la visión espiritual madura, carga una lección profunda. Es silencioso, observador, atento. No actúa sin necesidad.
Estas características reflejan algo esencial para la vida cristiana: vigilancia interior. Estar atento a los pensamientos, percibir lo que entra y lo que sale del corazón, saber el momento de actuar y el momento de esperar. Santa Faustina comprendía que los animales, al no estar dominados por la razón humana, reaccionan de forma más sensible al ambiente. Perciben cambios de atmósfera, reaccionan al silencio, a la tensión, a la paz. Existen innumerables relatos de gatos que se agitan en ambientes cargados y se calman donde hay oración constante, no porque tengan poderes, sino porque toda la creación responde al orden o al desorden espiritual. Ella enseñaba que el silencio del gato es una invitación a observar más y hablar menos, a vigilar los pensamientos, a no actuar por impulso. Matar a un gato por miedo o superstición revela algo preocupante, no sobre el animal, sino sobre el estado interior de quien actúa así. Es un corazón que aún necesita sanación. Hay una historia simple, pero muy significativa. Una mujer creció escuchando que los gatos traían mala suerte. Cargó con eso durante décadas. Cuando un gato comenzó a aparecer en la puerta de su casa, la primera reacción fue rechazarlo, pero recordándose de las enseñanzas espirituales, decidió actuar diferente. Puso agua, dejó comida y rezaba pidiendo discernimiento. Con el tiempo, notó algo curioso. La casa se volvió más tranquila, el ambiente más ligero, las discusiones disminuyeron. No era el gato en sí lo que causaba eso, era el cambio interior. Cuando eligió la misericordia en vez del miedo, algo se alineó espiritualmente. Santa Faustina explicaba esto de forma muy clara. Cuando actúas con compasión, abres espacio para la gracia. El gato nos recuerda que es preciso estar atentos, que no todo es lo que parece, que el silencio, muchas veces, protege más que el ruido. Si un gato aparece cerca de ti, no tengas miedo, agradece a Dios, pide protección, reza un Padre Nuestro, entrega tu casa a los cuidados divinos, jamás asocies a esta criatura con el mal. Eso no viene de Dios, eso viene de la distorsión. Pero ahora llegamos al último animal, y este sin duda es el más sorprendente de todos, aquel que muchos consideran feo, despreciable y sin valor. El cuarto y último animal que un cristiano no debería matar es el sapo, y para muchos esta revelación causa extrañeza inmediata. El sapo siempre fue visto como algo feo, repulsivo, indeseado. Muchos lo asocian a la suciedad, al pantano, a lo que es bajo, pero es justamente aquí donde está la lección espiritual más profunda. Santa Faustina enseñaba que Dios actúa también en las realidades humildes, en aquello que el mundo rechaza. El Evangelio entero está construido sobre esa lógica. Dios elige lo pequeño para confundir a lo grande, lo despreciado para revelar su gloria. El sapo vive en la transición, entre el agua y la tierra, pasa por una verdadera metamorfosis, nace de una forma y con el tiempo se transforma completamente. Esto espiritualmente habla de la conversión. Santa Faustina veía en el sapo un símbolo del alma que aún no está lista, pero está en proceso. Un alma en purificación, un alma que carga imperfecciones visibles, pero que no debe ser despreciada. ¿Cuántas veces las personas son juzgadas por la apariencia espiritual, por los pecados visibles, por las caídas repetidas? El sapo nos recuerda que Dios aún no ha terminado su obra. Matar a un sapo por asco o repulsa revela algo serio, la dificultad de lidiar con lo que es imperfecto incluso dentro de uno mismo. Santa Faustina decía que quien aprende a respetar lo que es humilde, aprende a esperar el tiempo de Dios, y eso exige madurez espiritual. Hay relatos simples, pero muy significativos. Personas que al encontrar un sapo en casa reaccionaron con violencia. Otras, al contrario, solo lo retiraron con cuidado, devolviéndolo a la naturaleza. Estas personas testimoniaron algo en común, un cambio interior.
más paciencia, menos juicio, más misericordia consigo misma. El sapo nos enseña que no todo lo que incomoda debe ser eliminado. Algunas cosas necesitan ser transformadas, no destruidas. En la espiritualidad católica, esto es central. Dios no descarta al pecador arrepentido, Dios transforma. Por eso, Santa Faustina advertía, quien se acostumbra a destruir lo que considera feo, corre el riesgo de perder la capacidad de amar. Respetar al sapo es aceptar que la creación de Dios incluye procesos, tiempos, fases, incluye imperfecciones que están en camino a la redención. Y aquí está el punto final de esta enseñanza. El pájaro nos recuerda la presencia de Dios, la abeja nos enseña el servicio silencioso y la pureza, el gato nos llama a la vigilancia interior, el cepo nos revela el valor de la conversión y la misericordia. Nada de esto es superstición, es discernimiento espiritual. Santa Faustina nunca enseñó a adorar animales, señales o fenómenos. Ella enseñaba a educar el corazón para reconocer a Dios en todas las cosas, sin perder el centro, los sacramentos, la oración, la humildad y la obediencia a la Iglesia. Si esta enseñanza tocó tu corazón, transforma eso en oración. Pide a Dios un corazón más manso, más atento y más misericordioso. Y recuerda, quien aprende a respetar la creación, aprende poco a poco a amar como Dios ama. Deja tu like para que este mensaje alcance a más almas que necesitan discernimiento. Suscríbete al canal para continuar recibiendo enseñanzas espirituales basadas en la fe católica y en las revelaciones de Santa Faustina. Y escribe en los comentarios, Señor, educa mi corazón. Esta simple frase puede ser una oración silenciosa que Dios acoge. Comparte este video con alguien que necesite aprender a mirar la creación con más misericordia. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y tu caminada espiritual.